¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en compañía de usted, Felipe. Toto, ¿cómo te va? ¿Cómo Buenas estás? noches para todos. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué haces, Lemorgino? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿cómo Qué estás? difícil, Súper todo. bien. Qué difícil. En este país aburre el que quiere. ¿Por qué? Y el que dice que este país no pasa nada en este país se puede retirar nomás. Y lo que nos quedamos sin la ilusión de tener nuestro Lambo, ¿verdad? Claro. De No, hecho- pues, de de hecho hecho, podés puedes tener tener. ahora. O sea. De hecho, con la confirmación de la noticia de esta forma es más probable que puedas Sí, tener. no fabricado acá, Un ¿verdad? Lamborghini, ¿verdad? Hoy me decía un amigo Santi, un colega me decía, no el González, otro más agradable, ¿verdad? Me decía, ¿eh? Peña. No, ese no es colega, ese está ganando encuesta ahora. Tampoco es más agradable. Santi Revidals, ¿verdad? Me decía, hoy, si se hace, solucionamos que se hagan Lambaré, que sea Lamborghini, ¿verdad? está bien, me Entonces, gusta ese. los primeros autos fabricados en Lambaré. Sí. ¿Ustedes se imaginan? En Ciudad del Este ya de verlo, Lamborghini, sí o sí. Ese es un prejuicio que tenés con la gente de Ciudad del Este, Mariana. No hay prejuicio. Yo le mando un saludo muy Es grande a la gente posjuicio. trabajadora, honesta, del Alto Paraná y el prejuicio Es de esta señora. posjuicio. No, Después de haber las visto cosas cambiaron, hay muchas numerosas- cosas cambiaron en Ciudad del Este, Mariana, por Está favor, te bien. pido. Bueno, Salvo que se tenga que atropellar la... ¿Cómo es? El La intendente guardia cambió, de- por ejemplo, ¿verdad? La guardia de... Salvo que se tenga que atropellar la guardia de la Marina y todo el resto bien. Bueno, lo que sí... no, ustedes se hubieran imaginado lo que iba a hacer este país, ¿verdad? no, terrible. No, yo no te acuerdo ni por empezar a ver. A la mañana, al mediodía, o sea, que a las 11 y piquito, habló la ministra de Industria, por lo menos que me tocó ver, escuchar. Habló. Y En la 970. tiró gran parte de la responsabilidad, exactamente, a los 70M, tiró gran parte de la responsabilidad entorno. a gabinete Claro, de David. Palacio. Porque de ahí le derivaron. De ahí vino la invitación. Nos enteramos ahora, hace media hora, habló Por lo de Dani. Dani Centurión, habló Ñandutí, voy a mencionarlo porque es donde escuché. Sí. Y ahí dijo que en realidad se hizo un seguimiento y que en todos los casos, repitió, en todos los casos siempre es el ministro digamos, del área, encargado del tema, digamos, el que hace el seguimiento y la investigación sobre, si vos pedís, tiene que ser, no sé, MITIC. Entonces a través de MITIC se hace la entrevista, aunque tenga la invitación de Palacio, MITIC tiene que ser y dicen, sí, Toto González amerita que sea recibido por el presidente, este es su currículum, su perfil, ¿verdad? Ponerle por ser medio de comunicación, ¿verdad? A ver, yo diría Entonces, que pasa que en el tema Por protocolar, ahí, sí, entonces, hay obviamente, una si vos cuestión pedís, interna ahí, ¿verdad? obviamente si vos pedís la audiencia con el presidente, envías a presidencia. Y lo que escuché en la misma entrevista, aparentemente la misma, o una grabación, lo Sí, que no. decía Dani era eso, ellos derivan a todos los ministerios y la pregunta creo que era, de Palo, no recuerdo, era claramente, entonces la responsabilidad de Liz Kramer, sí, totalmente, claro, es de Liz ella. Kramer asumió la responsabilidad a la tarde. Sí. sí, pero lo asumió mucho más light, ¿verdad? Claro, dijo, asumió sí, del va lado a ser así como comunicacional. será. comunicado, claro. Dijo, si soy la ministra de la cartera, es mi responsabilidad, punto final. No, asumió el lado comunicacional. Dijo Sí, la claro, sí, palabra. que Yo fueron- asumo lo comunicacional, dijo que a lo Claro. mejor hubo unos errores ahí, pero la invitación, dijo ella, vino del gabinete de Palacio. Y ahí nos dijo una mentira completa, sino con una media verdad. Pasa que Porque- le decía, es como que, claro, Claro. porque lo que quiere dar a entender es que la presidencia solicitó, pero lo que dice Dani es no se derivó, como un Es proceso más, cualquiera. A ver, claro. Ahí ya hay que ver según nomás. dicen, es más, acá entra así las versiones, según dicen, habría habido una insistencia de la ministra para que el señor sea recibido. Bueno, a ver, Esto ya es versión, ¿verdad? clase. Pues, Yo le traigo podemos hacer? elementos nomás, profe, vos No, decidilo. a ver, ¿qué es lo que podemos hacer ya a esta altura que no Igual- sea especular? No. ¿Verdad? No, este es un dato concreto, claro, no voy a decir de quién, pero un no, dato concreto. te digo ¿verdad? nomás que, La verdad digamos, es que el hecho para mí, Toto, es especular, serio. ¿verdad? Es una pelada total. No, es pero serio. que cualquiera nomás se reúna Es en nombre serio. de cualquier Yo, cosa eso nomás es con el un presidente. bochorno. Ya es. Es serio por donde se lo mire. Ahora, que cualquiera se puede reunir con el presidente no es una sorpresa porque hemos visto cada cosa, ¿verdad? Pero que se reúna cualquiera no es el problema para mí. Que se reúna históricamente. cualquiera con Claro, quiero terminar que nomás sepa por qué. quiero terminar la ¿verdad? idea porque si no quedo como si fuera que yo admito que Si cualquiera no se queda reúna. como nosotros cuando nunca podemos terminar. No, pero y ahora justamente quiero hacer justicia en eso que tanto Ah, reclaman ustedes. Bueno, dale. Cualquiera nomás no se reunió con el presidente. Ahora, que el presidente salga a relucir que se reunió con cualquiera lo que es el problema. Que el presidente diga, mira, me acabo de reunir con el presidente de No, pero a ver, Lamborghini Latam, que sé no si ese- era, que esto y que lo Para otro. mí ese Para no sé mí si es el no. punto. Para Porque mí es él claro, ya hace detalle. tira un tweet en base a lo que le pasan. Y el tipo obviamente confía en Claro, su ministro y pero- dice, pero sí, ya- este es el CEO, a hermano, ver, y no es va el CEO, por la hermano, acción. y Lo que publicamos digo que es es que el no CEO, va por ¿verdad? la acción del hombre, sino por todos los que permitieron que llegue esa Ah, sí, claro que sí. consecuencia. Pero eso es diferente Digo, a lo que decías primero, no es solo no. la publicación. A ver, es el hecho de es que, no- le hayan asumiendo que el presentado presidente cómo. sea su community manager, yo le digo, bueno, si el presidente tuitea es su problema. Pero en realidad lo que yo sostuve ya hace tiempo y lo vengo diciendo históricamente en este programa es que
el presidente o las acciones del presidente son una consecuencia de otros filtros que tuvieron que haber aparecido. Si el hombre se reunió con el fundador Giovanni Kelvin, la falsificación de Calvin Klein, antes, claro. acá en el país, es porque no pasó todos los filtros. Ahora, que cualquiera se reúna con el presidente, porque hay una gavilla interesante que se reunió varias veces con el presidente, pero que él salga a decir, yo me acabo de reunir con este empresario, vamos a traer inversiones, bla, 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 es porque al tipo le tiraron el mono. Al tipo le tiraron el mono, ¿verdad? Entonces hay un montón de... ¿Qué pasa? La gente dice, pero son fatalistas. ¿Qué pasa si este era un terrorista Igual, que quiero tenía ver- que haber llegado y le mataba y le metía un puñal al Y presidente? por y eso demás? decía yo, el punto es que no cualquiera, en el sentido de que él se reúne con alguien pensando que es algo que no es. Claro. O sea, cualquiera en ese sentido, más Porque bien. él- No que él le quiera y- recibir a quien quiera, Y ¿verdad? para agregar Juan un Pueblo o a elemento más cualquiera. nomás lo que están diciendo, ¿verdad? Como la señal directa hubiese sido acá, la ministra se va. Chao, Exacto. te vas. usted- Pero como Y el este gobierno, mecanismo de este gobierno no se va seguridad también, nadie. Felipe. Claro, y por eso te digo, usted Si pide no acá, quiere. o sea, acá no se va nadie. No, no, boludo. no. O sea, a ver, la verdad que señal ya- ideal hubiese sido, Claro, no, ministra, sí. señor, después Pero de este bochón no tenés que irte, ministra, Demasiado lo siento muestra ya mucho. tenemos de que acá se va el que quiere nomás. Pero ¿verdad? como en este gobierno no se va Ni el que nadie, quiere, se va el ¿verdad? que quiere, Se ¿verdad? va el que quiere cuando más o menos Como quiere. muchos ¿verdad? dicen que hubo una buena, perdón el francés, una buena puteada y está ahí. Y un detalle nomás, perdón, aparte del tema protocolo y no sé qué, el mecanismo de seguridad. O sea, ¿dónde está la gente que controla quién se recibe, quién se reúne con el Claro. presidente? No digo que fuera una amenaza al tipo, no lo sé. Pero si alguien se reúne con tu presidente, vos sos su seguridad, cierto punto sí y es, se ¿no? reúne siendo alguien que no es, o sea, no es solo Liz A ver, Kramer acá el tema. todo hombre que finja, o mujer, ¿verdad? Hombre, digo en Claro. general, que finja una situación para reunirse con el presidente de la República es un peligro. Sí, totalmente. O sea, peligro para cualquier cosa, ¿verdad? Y otra cosa más, Toto. Desde la seguridad física del Sí, presidente exacto. hasta un montón de cuestiones. O sea, Sí, la investidura. Toda persona que se pueda reunir en privado con el presidente utilizando un argumento o una mentira para acercarse al y que pueda penetrar toda... Vos no te vas a poder al Así palacio es. a reunirte con el presidente. Vos tampoco, yo tampoco. Yo lo menos, Tal ¿verdad? cual. No, A no, mí o sea, no van a ni recibir. Yendo, la digamos, gran por mayoría el, pasa. por el parámetro que no es que el que quiere nomás entra, el que tiene un contacto entra. A mí me contaban que empresarios que venían a hablar de una cuestión de tren de cercanía o tren interno, algo así, que buscaban hacer una inversión fuerte, que no iban el Estado no tenía que poner plata porque es un modelo de negocio cerrado, no fueron atendidos, ¿verdad? Por el presidente de la República. Pero vino el creador de Lemorguino, ¿verdad? Y le dejaron entrar, y para mí es gravísimo de materia de seguridad. Independientemente Exacto. al bochorno, digamos, de la cuestión, yo creo que lo más peligroso es que junto al presidente, con una mentirilla, como diría una Exacto. colega, entra cualquiera y le puede hacer lo que quiere. Así Y otra mismo. cosa Que más pase lo que también, quiera. otra cosa más también. Esta cantidad de horas que hubo entre lo que dijo la ministra de Industria y Comercio a las 11 de la mañana y lo que dijo el secretario político, el asesor político del presidente a las 5 de la tarde, uno podría sospechar que tal vez le habrán dicho, mira, no te querés ir, y la otra le dice, no, es que no me quiero ir, ¿verdad? Entonces, ¿a que te vas a tener que comer vos solita todo el peso de la mochila, ¿verdad? Igual Igual- yo insisto, perdón, el peso de la mochila puede ser de ella, pero acá el tema, o sea, que Mario Abdo igual decida trasladar esto para que comunicacionalmente, digamos, ella sea el chivo expiatorio, acá él tiene que, si él no toma medidas, es de su entorno de seguridad porque realmente no le importa, o eso ya, porque Basta, eso yo- ya es de otro ¿dónde está la nivel. inteligencia? ¿Cómo? Exacto, ¿dónde está el sistema Inteligencia. inteligente? A eso voy. Andar Lo reunido de con Liz un Kramer presidente me así, parece ¿no? accesorio, bueno, que vea si corta la cabeza o de Dani Centurión o de Liz, pero la No, gente de nada que ver. seguridad... Ya, Ullón sería. perdón. O sea, la gente de seguridad es para mí la que... O sea, ahí es donde él debería de tomar decisiones realmente y se va a notar. Claro, pero lo del líder puede ser como que sí, como que no, ¿verdad? Porque no es su estilo. Claro, ¿entendés? O sea, uno dice, pues, este señor que busca, ¿verdad? Este buen hombre, protejan al presidente. Yo en algún momento decía, protejan al presidente, Sí. ¿verdad? El entorno lo tienen que cuidar. Hoy ya ni siquiera con el cariño que le tengo a mucha gente que pueda estar incluso cerca del entorno. Yo ya no quiero más decir, tipo, y el entorno del presidente, y los asesores, ya no quiero más decir porque evidentemente no están, no existen, ¿verdad? Y no sé qué van a empezar a decir un montón de... ellos en un montón de declaraciones, lo que pasa que justo estamos atacando al gremio empresarial opresor de este país, le trajimos a un empresario y por eso saltan todos, ¿verdad? ¿Viste que esa es? Y siempre es error comunicacional. Exacto. Cuando en realidad hay un error comunicacional porque hay una acción fallida de ellos también. O sea, algo ni lo que están haciendo mal, por eso lo que comuniquen le va a salir mal.
Ya no es Así, que yo tal dije cual. mal nomás algo, sino No, estoy haciendo las claro. cosas mal, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta no vamos a hablar de esto, pero sí vamos a hablar de Tarasca, Sí. plata. Vamos a hablar de lo importante. Vamos a hablar de lo que importa, el La presupuesto. guitarra, la guitarra. De la guitarra, sí, del presupuesto. Y vamos a hablar con los que manejan la plata de este país. Sí, con el Sí, equipo sí. técnico, Con los parte del equipo cajeros, Con técnico. claro. con el cajero, con el que reparte el Que cheque. tiene la llave. Bueno. Cuando te dicen falta una firma, bueno, acá está la Si gente tienen que va- algún que pedido, tiene esa escriban ahora firma. al Si WhatsApp. seguís No, diciendo mentira. eso, vamos a tener manifestación enfrente, Tota. Así Bueno, que Mariana, Todos los hablando gremios de allá los aires afuera, los acondicionados, por favor, sindicatos estoy allá hablando afuera que del se canal. mejor hablamos de los aires acondicionados de Midea porque el mundo es testigo de que hacen tu vida más fácil. Aumentan la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Hacemos la pausa y ya volvemos. Uy, Y venía a Bristol en el LG Week porque tenemos las mejores cuotas del país. Aprovecha la semana de precios increíbles, descuentos de hasta 50% en todos los productos de la marca LG. Escucha esta súper oferta, heladera LG de 393 litros, inox, precio normal 18 cuotas de 497.000 guaraníes. Y ahora, solo por la semana LG Week, 18 cuotas de 339.000 guaraníes. Para más información, llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Felipe en un rato nos va a contar su experiencia gastronómica hoy para dinamizar Ay, la economía de me uno de gusta. los barrios icónicos Me de gusta. la ciudad de Bueno, Asunción. bueno. Viceministro Llamosa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto. Muchas gracias por la invitación, Felipe, Mariana y a toda la Bienvenido. audiencia. Bueno, Bienvenido. directora Recalde también está con nosotros ahora. ¿Cómo está, directora? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto, Felipe, Mariana, gracias por la invitación y a toda la televisión. Si no me equivoco, la segunda o tercera vez con nosotros, ¿verdad? La segunda vez. La segunda vez con nosotros. Bueno, no estoy tan Una equivocado. vez al año. El viceministro, una vez al año, justo cuando te Claro, vas. así es. En el momento La que que se viene para la incendia. firma del cheque, así nomás. Claro. Viceministro, ¿cómo está la cuestión hoy? Digamos, hay muchos reclamos de reivindicaciones, hay muchas solicitudes, Sí. se está peleando por un lado en el Congreso el presupuesto y cada ministro va a hacer lo suyo, Sí. pero las centrales sindicales, digamos, en las calles están solicitando. ¿Cómo llegan, digamos, a esta parte de estudio de presupuesto en este momento? Ya, y bueno, es una etapa que se repite, como dijiste, cada año, ¿verdad? Que las entidades van, los gremios, pero nosotros somos claros ahí que los recursos que están incorporados dentro del presupuesto es lo que creemos que va a haber el año que viene y que más que eso no, ¿verdad? Así que cualquier incremento que esté por encima de lo que envió el Ejecutivo va a generar una falsa expectativa, ¿verdad? O va a terminar afectando al cumplimiento de otros programas que fueron incorporados dentro del presupuesto. Y en la cuestión de clínicas y una que está, digamos, tiene que caminar el acuerdo de Hacienda hasta el Congreso y no se tiene que cortar por el camino, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen, digamos, con esa situación? Sí, ¿Se lo- reasignan recursos? Así ¿Estaba mismo, previsto? Lo de una es una situación que se aprobó en la ley de presupuesto de este año. Es una nivelación salarial para los docentes a partir del segundo semestre de este año. Y en la ley de presupuesto se previó un monto de unos 28.000 millones. Y el conflicto comenzó cuando el pedido de la UNA fue por un monto superior, ¿verdad? Entonces, 58. en principio 56. era prácticamente el doble y finalmente llegamos a un principio de acuerdo con un monto inferior, cercano a los 40.000 millones para este año, segundo semestre, lo cual impacta para el año que viene en 80.000, pero siempre dentro de un marco de una reprogramación presupuestaria, ¿verdad? Los 28.000 millones que ya estaban en la ley, más unos 12.000 millones que la UNA aporta de sus cargos vacantes, ¿verdad? Y lo mismo el impacto de eso para el año que viene. Y en el caso de clínicas va, digamos, dentro también del paquete UNA, ¿verdad? Nosotros metimos dentro del análisis porque finalmente le Claro. afecta a la El universidad y ahí estamos hablando de un monto de unos 1.500 a 2.000 millones para este año con su impacto para el año que viene. Ahí básicamente era una nivelación, pero para el personal de blanco del Hospital de Clínicas, donde también ayer llegamos a un principio de acuerdo y como dijiste, estamos ya trabajando en la parte formal de enviar eso al Congreso a más tardar entre el viernes y lunes de la próxima semana para que eso impacte ya en el presupuesto de este año, previa aprobación obviamente por el Congreso y finalmente después enviar también la adenda para impactar lo mismo para el 2020. ¿verdad? Felipe y Mariana, por favor. Tengo una pregunta para a ver, cualquiera de los dos, si quieren complementar. A ver,
Es cierto lo que mencionaba el viceministro, que es histórico, repetitivo, hace casi cansino, ¿verdad? Pues se da el escenario político y económico de todos los años lo mismo. Se presenta un X presupuesto, los ministros algunos años cumplen, otros años no cumplen, la mayoría de las veces el año pasado y se está viendo que otra vez están yendo a pechar por su parte, digamos, al Congreso. Algunas veces consiguen, el Congreso queda como malo, todo, o sea, podemos contar mil veces el mismo cuento. También sé cómo va a terminar, ¿verdad? Y siempre Hacienda dice no hay plata. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la fiabilidad de Hacienda a la hora de construir un presupuesto? ¿Por qué? Voy a argumentar por mi pregunta. ¿Por qué? Porque si se da algo tan repetitivo con respecto a los reclamos posteriores a la presentación del proyecto, desde, qué sé yo, no contempló chaleco antibala. Cierto, el Poder Judicial es otro poder del Estado, tal vez ni siquiera, yo creo, creo que ni siquiera debería estarlo dentro del presupuesto del Ejecutivo, porque en realidad Hacienda es del Ejecutivo, no del Poder Judicial ni del Legislativo. Pero bueno, eso es una discusión más larga. Pero siempre pasa lo mismo, o sea, siempre pasan los reclamos, y aunque el Ejecutivo haga mucho esfuerzo o no de bajar línea y eso, igual los proban y pechean y algunas veces consiguen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se construye un presupuesto? ¿Cuál es la fiabilidad? Tenemos que creer ciegamente en el proyecto, se participa con los ministros y se hacen los ñembotas nomás después, ¿o cómo es lo que dice el ministro? Sí, mira, es importante entender el proceso presupuestario, así como dijiste, Felipe. Eso comienza en el mes de abril, ¿verdad? En el mes de abril del año previo se saca un decreto de lineamientos donde se establecen las líneas generales que deben tener en cuenta las entidades para construir ese presupuesto institucional. Después las entidades tienen 2 meses para construir ese presupuesto de cada una de las entidades. Después eso remiten al Ministerio de Hacienda, que también en un marco de 2 meses construye y consolida, y finalmente después al Congreso, ¿verdad? En cuanto a lo que decir la fiabilidad, obviamente se construye también en base a proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda en ese periodo de tiempo, en el mes de mayo, junio. Se hacen proyecciones de lo que se estima que va a ocurrir el año siguiente con el margen de error que eso tiene, ¿verdad? Se utilizan obviamente para estimar los recursos del Tesoro que financian prácticamente el 30% del presupuesto, las variables macroeconómicas, el crecimiento del PIB, el crecimiento de las importaciones, la inflación, etcétera. Después un 50% que financia el presupuesto son recursos propios de cada una de las entidades, entonces esa responsabilidad queda en cada una de las entidades de estimar cuántos recursos van a generar en el año siguiente, y una parte también con el financiamiento externo, ¿verdad? Después está lo que decís, ¿verdad? Que van las entidades o algunos gremios, piden aumentos y parece como que nada pasó, ¿verdad? Pero en realidad si vos analizás los impactos que tienen los incrementos que se dan en el Congreso, que principalmente son gastos rígidos, lo que termina ocurriendo en el año siguiente es que el Ministerio de Hacienda, como son gastos rígidos, obviamente hay una alta ejecución de ese componente cercano al 100%, y el ajuste viene por los gastos corrientes o de inversión, ¿verdad? O sea, la plata no aparece porque el Congreso aprobó un aumento, entonces el ajuste se da en esos componentes corrientes donde vos ves que hay una ejecución entre el 70 al 80%, ¿verdad? Por eso hablamos de que finalmente se generan falsas expectativas cuando uno incrementa el presupuesto más allá de ciertas estimaciones o cierta prudencia, porque finalmente se espera que se van a proveer ciertos bienes y servicios que finalmente nunca llegan, ¿verdad? Mariana. Para la directora, digamos, en el tema justamente del análisis y qué sé yo, se hace todo el tiempo, pero a mí me parece muy interesante ver cómo se revisa internamente. O sea, para ustedes es así, estos son los números, calculadora, proyecciones, o la parte que le corresponde a los técnicos, digamos, ¿en qué consiste realmente? Porque en general acá, cuando alguien no quiere asumir la responsabilidad, no dice, es Hacienda. Hacienda no liberó, ese allá en Hacienda, de Hacienda salió así, entonces... Pero el general, digamos, como que yo no entiendo todo el proceso, los dirigentes gremiales generalmente comprenden mejor, pero no todos sus dirigidos, por utilizar el término. Entonces, ¿cómo se da ese proceso interno y qué tanto realmente los técnicos tienen injerencia? O sea, ¿se respeta exactamente lo que pide un ministro? ¿Se sugiere que esto está fuera del rango? O sea, ¿cómo se maneja eso internamente, director? Bueno, como bien lo está diciendo el viceministro, el presupuesto nace con el decreto de lineamiento, ¿verdad? Y este presupuesto 2020 tiene una peculiaridad, ¿verdad? Es diferente en estructuras, ¿verdad? Y eso implicó un trabajo desde diciembre del año anterior, 2018, trabajar de cerca con los técnicos, ¿verdad? Construir una nueva estructura. Porque la forma es distinta. La forma es distinta y trabajar, identificar la problemática que tiene cada institución. Y eso se trabaja con los técnicos
y lógicamente cuando se presenta el presupuesto al Ministerio de Hacienda, la máxima autoridad está avalando porque debe ser presentada a través de la máxima autoridad, ¿verdad? Y se trabajó a través, o sea, los técnicos conocen la problemática, saben a dónde invertir más o menos, ¿verdad? Entonces eso no es solamente los números, sino también atado a ciertos indicadores que ellos deben cumplir con los recursos que se les asigna, en este caso, en un presupuesto anual, ¿verdad? Y la otra diferencia que tiene el presupuesto 2020, que tiene una mirada plurianual, ¿verdad? Hoy construimos indicadores a 4 años y nosotros no podemos hacer eso, lo tienen que hacer técnicos de las distintas entidades y trabajan internamente. Hay una guía donde se les exige a cada entidad conformar un equipo de planificación, presupuesto y los técnicos que manejan los distintos proyectos para que ya no sea solamente números fríos, así como estás mencionando, Mariana. Sí. Y ellos tienen conocimiento del presupuesto y cuál es el tope que deben manejar. Pero a ver, perdón la repregunta, sí. Pero una vez que reciben eso en Hacienda, digamos, entonces, si se advierte esa diferencia, ¿se puede corregir? ¿Lo corrigen, me imagino ustedes? ¿O no se puede tocar lo que al final presentan ellos? ¿Cómo se hace un poco, digamos, ese vaivén? Sobre todo cuando ustedes ven que desde la máxima autoridad o desde el ministerio que han enviado ciertas cuestiones no se tuvieron en cuenta o hay ciertos indicadores que hay que revisar. O sea, ¿cómo manejan eso? Lo manejamos. ¿Ahí quién decide al final? Realmente lo decidimos conjuntamente porque donde ajustar el presupuesto también nos comunicamos con ellos y se ajusta, ¿verdad? Existen otras medidas de racionalización, como llamamos los gastos superfluos, ¿verdad? Eso sí es una injerencia y el Ministerio de Hacienda toma las medidas en ese punto, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita y a la vuelta, por favor, ya me comprometo contigo, Felipe, por supuesto. Bueno, hacemos una pausa y tenemos un consejo, por supuesto, para ustedes en infonegocios.com.py. Mañana muchísima información, por supuesto. Y atención a esto, Foro Inmobiliario, una economía que construye, significa que existe una mirada favorable hacia el futuro inmediato. El turismo celebra su día y la ONU destaca su crecimiento en las últimas 6 décadas. Todo esto y mucho más en infonegocios.com.py. El mundo atestigua que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil. Aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente, las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Notable, el tipo se salvó de un choque colectivo, nadie cayó acá en el estudio, por favor. Si lo vas a hacer por lo menos. Fuiste un buen compañero, por la duda, digo, fuiste un gran compañero. Que todo el mundo vea. Viceministro, quiero más o menos seguir con la misma línea, si querés, de la primera pregunta. A ver, se habla de fiabilidad de parte de Hacienda a la hora de elaborar un presupuesto. Participan instituciones, todo. Sin embargo, vos, cuando le dedicaste tu respuesta, hiciste énfasis en los gremios, sindicatos y demás. Pero no hablaste de tus colegas, o de los colegas ministros, si querés, ¿verdad? Los mismos del gabinete. Cuando lo que se vio hasta ahora es que los mismos ministros muchas veces, repito, el último ejemplo que tengo es seguridad, o sea, defensa y también algo en interior, ellos mismos dicen públicamente que necesitamos más, esto no nos alcanza. ¿Por qué cuesta tanto que haya una bajada al Ejecutivo y digan, señores, esto es lo de Hacienda y ya sobre esto tenemos que ir? Ni una palabra. Y no tengo presidente para no me alcanza para mi chipa, y no tenés papá este año, no tenés chipa este año. Nosotros, Felipe, tuvimos reuniones bilaterales con algunos ministros, el de Interior, Salud, Educación, y también tuvimos una reunión en el Consejo de Ministros donde expusimos los números y cuál es la realidad, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que este año es un año particular donde como consecuencia de la situación económica la dinámica de ingresos tributarios no es la que se esperaba. Estamos hablando de una recaudación tributaria menor de 230 a 250 millones de dólares, lo que definitivamente afecta a la proyección de ingresos para el año que viene, porque la base de proyección va a ser menor que la que se esperaba, ¿verdad? Entonces, si bien el año que viene estimamos recaudar 300 millones de dólares más en base a la proyección de cierre, si lo comparamos con los números que están en el presupuesto, estamos hablando apenas de un crecimiento de 2% y de 60 millones de dólares. Entonces, esa realidad es la que nosotros les pusimos a los ministros. Le pedimos que entiendan cuál es la coyuntura económica,
Pero bueno, definitivamente ellos son libres de ir al Congreso y exponer también sus situaciones Claro, particulares. son libres si no hay una bajada política. Hay que decir también. Hubo esa Le bajada, dejan como muy te solo digo, también a sí, Hacienda. sí, en el Consejo, obviamente Ahora, mencionaste lo lo de la recaudación. Siempre Sí. se hace mucho hincapié en los demás, ¿verdad? O sea, Hacienda hace, ustedes no pueden levantar su presupuesto. Pero se habla muy poco, por lo menos a mí me toca muy poco escuchar que Hacienda dice, no, en realidad, nuestras expectativas, nuestros objetivos son estos. Y nosotros también tenemos que apretar más la máquina, apretar más tributación, apretar más en, no sé, lucha contra el contrabando, qué sé yo. Pero siempre es, ustedes tienen que achicarse. Pero en ningún momento Hacienda asume su responsabilidad y dice, y nosotros vamos a apretar un poco más para ver si podemos llegar. Nunca hay eso, o no solo escuchar por lo Sí, menos. mira, por el lado del ingreso, obviamente el Ministerio de Hacienda en este último tiempo hizo un esfuerzo importante al trabajar en un proyecto de reforma tributaria que finalmente hoy es ley, un proyecto que nos trajo bastante dolores de cabeza al ministro y a todo el equipo del ministerio, donde la expectativa es por un lado generar recursos adicionales, pero por otro también dotar de un marco legal que ayude al administrador tributario, que en este caso es la Subsecretaría de Administración Tributaria, para poder mejorar los controles y obviamente luchar contra la evasión y el contrabando, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Hacienda hace esfuerzos. Te mencionaba los ingresos por una situación particular de este año, por eso yo también por la apuntaba al coyuntura otro. económica, pero definitivamente por el lado del ingreso también el Ministerio de Hacienda está tratando de cumplir con esa función que tiene de recaudar. Como todos sabemos, no es un trabajo fácil, pero sí, si uno mira el crecimiento de los ingresos tributarios en los últimos años, hay un componente importante del esfuerzo de la administración tributaria, porque las tasas de crecimiento están por encima de las tasas de crecimiento de la economía, ¿verdad? Lo que implica que hay un esfuerzo adicional ahí de la administración tributaria, a excepción de este año, como dije, que es un año bastante particular, que afectó principalmente a la recaudación por el lado del comercio exterior, ¿verdad? El más afectado que estamos visualizando es la recaudación que proviene de aduanas. La Subsecretaría de Tributación está teniendo una dinámica esperada, pero en el global el impacto sí es fuerte para el fisco, ¿verdad? Directora, ¿cómo hacer, digamos, para poder tener un presupuesto que para ustedes es fijo? Se habló en el Consejo de Ministros, se negoció con él. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. Esto vamos a pedir, esto vamos a pedir, esto vamos a pagar, esto vamos a pagar, listo. Llega cada uno al Congreso al final y dice, yo quiero 6 más. Yo quiero 5 más lo que estoy necesitando. La verdad que yo, si no me dan 6, no puedo. Yo 3 lo que me comprometí. Se reúnen los sindicatos con cada uno de los ministros y dicen, no, yo hasta 6 lo que firmamos acuerdo y se publica, digamos eso. ¿Cómo hacen para trabajar nuevamente ese presupuesto? ¿De dónde? ¿Cómo hacen para modificar la cuestión? Porque en teoría, pues algo que ustedes ya hablaron, discutieron, se gastó esa discusión, por eso salió el papel. Pero ¿cómo vuelven a dibujar el presupuesto? Bueno, es una buena pregunta. Ahora, en este momento el presupuesto está en el Congreso, está en manos del Congreso, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda ya no tiene injerencia, ¿verdad? Todo lo que salga del Congreso, una vez que se apruebe la ley y sea el presupuesto del próximo año, se trabaja, y si hay un aumento, como ya ocurrió en el 2017, se hace el análisis, se veta o no, dependiendo de cómo estemos en ese momento económicamente, ¿verdad? Y en todo caso, lo que hacemos también es poner el ajuste del plan financiero. El plan financiero vendría a ser un segundo presupuesto, que es la herramienta que tiene el Ministerio de Hacienda para manejar aquellos montos que salen del Congreso. O sea, la salida de emergencia, digamos, si se va de la mano de todo, Sí. veto. Veto, Para sí es. todo plan financiero, plan financiero. Y una última herramienta que tenemos que es El el plan de caja. caja, ¿verdad? Que el plan financiero es el presupuesto mensualizado y el plan de caja ya es la asignación mensual que Claro, se le hace a cada una de las entidades. Ahora no la canilla. Así ¿verdad? mismo. Pero que son los planes de emergencia o de contingencia seguramente económica. Viceministro, viendo todo lo que ya presentabas, digamos, ida y vuelta, Santiago Peña es el que yo, por lo menos yo lo recuerdo a él planteando varias veces el tema de las atribuciones del Congreso, etcétera. Entonces, pero eso es inevitable, o sea, tipo, hoy es o cambiar la Constitución y definitivamente eso está en el Congreso. ¿Cómo se puede, desde tu perspectiva técnica, digamos, mejorar el proceso del presupuesto? Porque lo que se hace ahora, en mi visión, es sigue nomás el mismo esquema de siempre, viene. Yo creo que ni los ministros, seguramente, a lo mejor estoy muy mal, pensando muy mal, pero revisan esto, hay como cambios mínimos. No sé si vienen los cambios, los presupuestos de los ministerios les llegan totalmente diferentes al año pasado, son así tipo un copy-paste, donde cambian más o menos los números, cambian algunos objetos de gastos, etcétera. Entonces es como que
El sistema se repite nomás. Yo no sé si en algún momento alguien se toma el tiempo de sentarse a decir cómo se puede realmente mejorar esto. Porque falta plata, sí falta plata, pero esa famosa mejora de la calidad del gasto se tiene que hacer al interior de cada institución. Y yo entiendo que no lo va a poder hacer solamente Hacienda, o sea, tiene que hacerlo cada cabeza, pero es muy difícil. Entonces, no sé si es muy utópico pensar que se puede liderar desde Hacienda un proceso de revisión de cómo se hace el presupuesto, cómo se puede plantear eso, porque si no, esto va a seguir repitiéndose año a año. Alguien va a venir y va a hablar otra vez del presupuesto a libro cerrado, de un presupuesto base cero, cuestiones así, pero a la larga lo que sucede es el copy-paste del año anterior con una pequeña que otra edición. ¿Cómo se puede mejorar eso? Sí, mira, acá hay un punto importante que mencionar, que es la ley de responsabilidad fiscal, que creo que desde que se aprobó sirvió al Ministerio de Hacienda como ancla, digamos, Sí. para que ¿De las qué año era la decisiones, ley? es del Perdón, 2014, 2014. que establece ciertos límites al crecimiento del gasto corriente, al gasto salarial. Hay años que se respetan, otros que no, pero obviamente yo creo que sirvió de ancla para que se piense más de una vez las cuestiones que se toman principalmente desde el Congreso, ¿verdad? Después lo que mencionás, en cuanto a la calidad del gasto, el Ministerio de Hacienda estableció el año pasado, a finales del año pasado, una comisión encargada de revisar justamente las cuestiones relacionadas al gasto público. Esta comisión está integrada tanto por el ministro de Hacienda como por exministros, representantes de la sociedad civil, miembros del Congreso. Y dentro de ese ámbito se establecieron ciertas líneas de acción, ¿verdad? Definitivamente nosotros creemos que hay mucho espacio aún de mejora en el gasto público. Nosotros definimos 3 grandes áreas sobre las cuales actuar. Una definitivamente es el servicio personal, que representa el 30% del presupuesto general de la nación, pero si vemos en impuestos o ingresos tributarios estamos hablando de más del 70%, o sea, de cada 100 guaraníes que se recaudan, 70 van a salarios. Entonces ahí se definieron varias líneas de acción. Una es obviamente trabajar en una nueva ley del servicio civil, otra es la revisión de las estructuras, tanto dentro de las entidades como así también dentro del Estado, ¿verdad? Nosotros vemos de que hay dentro de entidades las estructuras administrativas representan más del 80%, mientras que las estructuras que responden realmente a la misión o la función de la entidad solamente representan el 20%. Después tenés también entidades que muchas veces se superponen en cuanto a sus funciones. Entonces ahí también hay espacio, digamos, para optimizar recursos, ¿verdad? Otra área también que se definió, obviamente, es compras públicas, donde se ven que pueden haber ahorros importantes tomando ciertas medidas como compras consolidadas, como convenios marcos, otro tipo de acciones, que de hecho ya está en un proyecto de decreto que trabajó la Dirección de Contrataciones Públicas, que está ya próxima a enviarse al Ejecutivo. Y finalmente la parte de jubilaciones, ¿verdad? La realidad es que la caja fiscal que administra el Ministerio de Hacienda tiene áreas que son realmente complicadas, como el sector de las fuerzas públicas, que generan un déficit anual de más de 130 millones de dólares, que también se financian con impuestos, ¿verdad? Que terminamos pagando todos nosotros. Terminamos pagando todos, el 100% de la población, mientras que el 80% no tiene acceso a ningún tipo de seguro, ¿verdad? A ver, perdón si me Sí. escucho nomás. Todas estas medidas o Sí. sugerencias, digamos, recomendaciones que vos mencionás, son las que vos considerás que responderían a ese cambio estructural, digamos, del... Esas son cuestiones transversales que implican Del presupuesto. reformas, ¿verdad? Reforma de la caja fiscal, Y que implica reforma del voluntad servicio política civil. de la cabeza y de los El ministros. compromiso de Hacienda es trabajar en esas propuestas de reformas, algunas de ellas ya para fin de año, como el tema de la seguridad social, la caja fiscal, y lo del servicio civil, que ya estamos trabajando de manera paulatina en cada uno de los temas que mencioné, ¿verdad? Y otras cuestiones, como mencionó la directora, el tema del presupuesto por resultado, ¿verdad? Que nosotros creemos que es un tema no menor, porque ahí le cambiamos esa lógica que mencionaste, Mariana, del presupuesto incremental, ¿verdad? Lo que vemos hasta hoy es que los ministros o los administradores se preocupan de que su presupuesto vaya incrementándose año a año, sin ponerse a pensar realmente para qué quieren los recursos o qué van a hacer con esos Pero recursos que tampoco es tienen. nuevo, ¿verdad? viceministro, por eso digo, ¿por qué no se implementa nomás ya, por ejemplo, el presupuesto por resultados? O sea, Y ¿por qué es tan...? eso ya está para el 2020, ¿verdad? La mirada del presupuesto Lo que pasa es que 2020 también en base a resultados, un cambio fuerte de la estructura presupuestaria, de manera que no toda nuestra visión esté en la parte financiera, sino principalmente en los resultados que se esperan generar, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo evaluamos los resultados que no nos pase lo mismo que la famosa ejecución? Sí. Vamos a ejecutar nomás, en diciembre metemos máquinas, soplamos el fuego y que se queme lo que se tenga que quemar, porque si no llegamos a la ejecución nos sacan, después no podemos pelear. Porque la palabra resultado es la que necesita una evaluación.
yo no sé si se hace, desconozco, pero aprovecho la pregunta. Si se toma el presupuesto de año y se pregunta cuánto se fuga de ese presupuesto, no por una cuestión ilegal, no hablo de corrupción y demás, sino que hay ciertas condiciones, ciertos condimentos que hacen de que el mayor empleador del país, el mayor de los clientes del país, que es el Estado, compre más caro que cualquiera de nosotros un producto. Si yo me voy a comprar un auto hoy y tengo cash, voy a sacar por lo menos 30, 40% de descuento. Si se va al Estado, el gobierno, de turno, digamos con la mía, llega con 30, 40% más que el precio de lista incluso, ¿verdad? En algunas de las cuestiones. Hablaban en algún momento cuestiones de contrataciones públicas, había que modificar y demás. Pero ¿cuánto se fuga de este presupuesto? Porque si hablamos de resultados, ¿cómo evaluar el resultado? El año pasado tuvimos una mesa que decía, no, la policía invierte más, gasta más, no sé si hay mayor inversión, ¿verdad? Fulano invirtió más, no sé si invirtió más, gastó más. O sea, ¿cómo evalúan ese resultado y la fuga de este presupuesto? Mira, hay estudios justamente que nos alentaron, digamos, a avanzar de manera más decidida en todos estos temas que te mencionaba. Son informes de organismos multilaterales que estimaron esa fuga, digamos, en varios de estos componentes que decía, ¿verdad? En servicios personales, en compras públicas, en la parte de transferencias, jubilaciones, etcétera. Y hablan de porcentaje para Paraguay cercano al 1% del PIB, ¿verdad? O sea, es un monto bastante importante. ¿Qué serían millones? Y estaríamos hablando de cerca de 400 millones de dólares más o menos. Que se fugan del presupuesto, digamos, por Es una X motivo. estimación, ¿verdad? Es una estimación que se hace con lo que vos decís, ¿verdad? Claro. Porque al Estado siempre le sale más caro por diversas razones, Claro, ¿verdad? sí. Porque IPS o clínica compra más caro un medicamento, mientras que el Ministerio de Salud compra más barato, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se están evaluando y se están trabajando en la reglamentación de la Dirección de Contrataciones Públicas para generar esos espacios, esos ahorros que se estiman que están ahí, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que hay que ir avanzando, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, por favor, Felipe, te prometo 3. Pero te voy a dar 2 y después vamos a estudiar tu plan de caja a ver si cuánto te damos. Bueno, hacemos una pausa y tenemos un consejo, ¿verdad? Así es, Bristol tiene la increíble oferta del día, así es que aprovecha y llévate solo por hoy uno de estos increíbles combos. Combo 1, balcón multiuso de 3 puertas, más un horno Tokyo Elite de 56 litros. Combo 2, balcón multiuso de 2 fruteras, más horno Tokyo Elite de 56 litros. Precio normal, 18 cuotas de 125.000 guaraníes. Y solo por hoy, la oferta es de 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ahora tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? Sí. Bueno, pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Felipe, te debo, por favor. Directora, Esperemos ¿cuál que es- Mariana te... Sí, te ¿cuál es el retribuya. argumento para eso que te planteaba al principio? O sea, veíamos el día pasado la audiencia en la bicameral y el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, hablaba sumamente claro, decía, nosotros somos otro poder del Estado, no somos cualquier institución, decía él, tenemos otras necesidades, otros códigos, y pedía un aumento importante de plata, creo que hablaba de 60 millones, algo así. 60 millones de 60 dólares. millones de dólares, o sea, no es cualquier, no es un vueltito, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pasar presupuesto del Poder Judicial por Hacienda cuando Hacienda, que es del Poder Ejecutivo, no más? O sea, por Hacienda pasa el presupuesto del Poder Judicial y del Congreso. Uno diría, ¿por qué? ¿Por qué no hacen ellos su presupuesto propio, no negocian directo con el Congreso? Porque, bueno, es realmente, en cierta parte coincido con la forma que lo planteas y pensás, ¿verdad? Pero como persona disiento un poquito. No, claro. El presupuesto, Esa es la idea, es ¿verdad? el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Ok. Por más de que ellos sean Buen punto. de otro poder del Estado, tienen una fuente de financiamiento que es 30 y también hay una parte del Tesoro que financia el presupuesto de ellos, que es la parte salarial, ¿verdad? Que eso es fuente 10. Fuente Fuente 10, 10. recursos del Tesoro, ¿verdad? Y cuando vamos a hablar de fuente, en otros países, Brasil, por ejemplo, no te habla de fuente de financiamiento. Es plata del Estado, no es solamente plata de la institución. Claro, no el Estado es fondo- uno solo, digamos. No es de uno solo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos unos topes, 60 millones de dólares, ya escapa también de las estimaciones que nosotros hicimos y en gran medida es para aumentar salarios, ¿verdad? Claro, justamente para ahí pues, entra lo que te digo. O sea, si evidentemente, y todos los años se da, es un clásico, más clásico que, no Sí. sé, que Con Inés Cerrón. que Florecoco es el tema de la huelga del Poder Judicial, ¿verdad?
Y Ese sí siempre que- en connivencia con los ministros. Eso, Alentado a mí desde nada me arriba, convencer ¿verdad? lo Desde el contrario. último Siempre así, piso. hagan ustedes el trabajo sucio y yo después voy a decir, ya tener que darlo únicamente me reclaman los gremios, acá los sindicatos. Es una historia que está más montada de hace, no sé, decenas de años. Que ya ni sé, ni sé para qué hacen, En ¿verdad? Si serio, todo el es mundo ya montaje claro. ridículo. Asumir ya más allá, hermano, como nadie el- ni cree, ¿verdad? Claro. Andando más pedilla. Ganando más ya bien y hacen base todo el montaje ese, ¿verdad? Pero independientemente de eso, en algún punto creo que valida la cuestión de que decir, mira, en realidad ni siquiera es un poder que nos pasa por nosotros, pero te doy la derecha en el sentido que el Estado no solo, pero en ese punto debería haber un Ministerio de Hacienda de todas las instituciones o de todos los poderes del Estado, porque en realidad Hacienda a los efectos reales y de cortar a la hora de que cortar el bacalao, el ejecutivo es la cuestión, ¿o no? Sí. Sí, mira, Felipe, vos respondiendo también a tu pregunta, la como única te dije, lo entidad de un- que tiene una un autorización rompevolatero. legal, digamos, para presentar su presupuesto directamente al Congreso es justamente el Poder Judicial, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia, Ok. y lo hace así, ¿verdad? Lo que envía el Ejecutivo en el anteproyecto es una estimación en base al presupuesto vigente, pero finalmente la Corte lo que hace es presenta directamente. Ellos tienen autonomía, digamos. Tienen autonomía para hacer eso, pero finalmente parte de su presupuesto está financiado con impuestos. Entonces me parece que sería injusto que por más que ellos tengan cierta autonomía financiera o presupuestaria, ellos tengan que llevarse gran parte de la torta y finalmente el saldo nos distribuyamos entre todas las demás entidades, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que haber cierta racionalidad en los pedidos. Hay un porcentaje también dentro de la Constitución que establece el 3% de los recursos de la Administración Central tienen que ser destinados a financiar el presupuesto de la Corte, y eso lo cumplimos cada año, ¿verdad? Aquí la discusión es que ellos están pidiendo mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, por eso decía que tenemos que ya entrar a discutir la racionalidad de los pedidos. Definitivamente un pedido de aumento salarial del 20% es algo totalmente ilógico, no solo dada la coyuntura financiera actual, sino también las leyes que rigen en materia, como te decía, de la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal pone un tope al crecimiento de los servicios personales que no puede ir más allá de lo que crece la inflación del año. En todo caso, ellos podrían pedir un aumento salarial del 3,5 o 3,8%, que es lo que creció la inflación en el último año, pero 20% definitivamente es un porcentaje totalmente irracional y, como decía, dada la coyuntura actual, es infinanciable, ¿verdad? Esa autonomía no tiene el Congreso. No, Ok. constitucional no. Ok, ¿Hay para algún entenderlo. otro modelo de presupuesto de ejecución que sea en otro lado? Porque acá es el Ejecutivo el que maneja la caja de ciertos recursos, digamos, algo lo que sean fuente 30, lo define en el Legislativo, que creo que es el que menor fuente de ingreso puede tener, digamos, no sé cuál es la fuente genuina de ingreso del Legislativo. 100% financiado con recursos Ellos del tienen Tesoro. fuente 10. Claro, fuente 10 nomás, entonces. Sí. El recaudador hace el presupuesto, el que no recauda define cuánto se le vaya a cada uno y el otro resulta ser que pide más y tiene cierta autonomía. ¿Hay otro modelo, digamos, en la región o en algún lugar que se pueda imitar acerca de hasta dónde poder limitar 100% la cuestión? Pues si le dan un 3%, pero resulta ser que necesitan más, que ellos puedan mover sus tasas, que el Poder Judicial a lo mejor pueda encontrar una nueva fuente de financiamiento sin que privatice la justicia, ¿verdad? Porque finalmente si es cara no es accesible, ¿verdad? Sí. En general, los ministerios de Hacienda son los que consolidan este presupuesto. Obviamente se establecen, como decir, presupuestos mínimos, obviamente para que estos poderes puedan funcionar de manera adecuada, pero la experiencia o el análisis que nosotros vemos de la experiencia de otros países, que son los ministerios de Hacienda los que consolidan este presupuesto, e incluso hay países donde las atribuciones que tiene el Congreso son bastante limitadas, ¿verdad? Obviamente ellos pueden reasignar recursos de un programa a otro, de una entidad a otra, pero en ningún caso pueden incrementar el presupuesto más allá de los límites que establece el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esa es una atribución que entiendo que solamente tiene el Congreso de nuestro país, ¿verdad? Como dije al comienzo, la ley de responsabilidad fiscal creo que sirvió de ancla para eso, y lo que vimos en el año anterior para el presupuesto de este año, que si bien hubieron reasignaciones, incrementos salariales para ciertos sectores que no fueron propuestas del Ejecutivo, como el caso de la UNA, por lo menos respetaron los montos máximos enviados por el Ejecutivo, ¿no? Mariana. A ver, conectando un poco lo que mencionaba, digamos, antes en el tema del cambio o tal vez, no sé, los riesgos para lo que es 2019, lo que queda, tal vez hay ahí reprogramaciones, etcétera, 2020. ¿Cuáles son las alarmas rojas dentro de nuestro presupuesto hoy? Es decir,
Se envía algo que se cree que es factible, me imagino, pero ¿dónde están un poco, dónde está el ojo de ustedes a ver si esto llega a darse, a ver si esto no sucede? O sea, ¿dónde hay como zonas de riesgo, llamadas de atención, etcétera, en nuestro presupuesto hoy, en el que se presentó? Mira, lo primero en general, obviamente los ojos lo tenemos siempre en que no se pasen ese límite que nosotros enviamos, ¿verdad? Cualquier reasignación que ellos hagan, obviamente lo vamos a mirar siempre con cuidado, pero no es muy peligroso, ¿verdad? Obviamente si reasignan de gastos corrientes a gastos rígidos como salarios, sí, también es una señal de alerta. Y definitivamente todas las presiones o los gremios que hoy están manifestando sus pedidos de incremento salarial es un foco de riesgo, ¿verdad? Entonces, Si el Congreso concede, por ejemplo. si el Congreso concede, realmente, dada la situación, repito, ¿verdad? Estamos en un año muy particular. Esta situación no se da en los últimos 10 años, entiendo, de una situación donde se convergieron varios factores adversos, el tema del clima, el tema de la soja, el tema de los vecinos, ahora el tema de inundaciones, los precios de los commodities, etcétera, que hacen que realmente los recursos que dispone el fisco son bastante ajustados y cualquier incremento que se dé por encima de eso para el año que viene, y principalmente si esos incrementos se dan en gastos rígidos, definitivamente podemos tener una situación muy complicada el año que viene, ¿verdad? Viceministro, gracias por acompañarnos, muy No, amable. por favor, Directora, Toto, gracias por gracias a acompañarnos a hacer este Gracias a viaje. ambos. Hasta La Marena eran nuestros vecinos, ¿verdad? Vivían cerca ¿En el centro? del centro y Ah, ahora mira. tienen que... Esto es lo que sufrimos los lambareños. Para que Díganle vean a cómo- Humberto que vuelva a venir. a Humberto le Ya invitamos porta que bien venga. decirle. Sí, acá hay espacio para más de un canoso Sí, en este sí. programa. Sí, es Bueno, bien. gracias Mariana por A acompañarnos. ustedes. Gracias A vos, señor. Felipe. Le extrañamos a Pedro. Vamos a emprender Esperemos. viaje, lo Pero que no ya- somos lambareños. No, está ¿Cómo? todavía, ok. Pedro. Mañana y le esperamos, ¿verdad? se está recuperando la emoción de los Paraná. Sí, está... Mañana Y le hay esperamos ciertas a Pedro, emociones que no creo. te podemos dar a Y una a edad, esta ¿verdad? altura, viejo, estos A esta edad ya alegrones es, claro, te es pueden complicado llevar. lo de Pedro. Bueno, nos vamos a encontrar mañana, chao. Chao, Chao. chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Show these sensations make me feel the pleasures of an old man.